A reading from the book of Job. Lectura del libro de Job. Job answered his friends and said, Respondió Job a sus I amigos: know well Sé muy bien it que is es so, así, que el but hombre how can a no man es be justo justified before frente a God? Dios. Si Should Dios one se wish to digna contend with him? pleitear He could con not él, answer him once él in no 1,000. podrá rebatirle de 1000 razones God is una. wise in heart and ¿Quién, mighty indeed. fuerte o sabio, Who lo has resiste withstood y him and queda remained ileso? unscathed? Él desplaza las He montañas sin removes the que se mountains before they advierta know it. y las He vuelca con overturns su them in his cólera. anger. He Estremece shakes la the earth out of tierra its en sus place, and cimientos the y pillars sus quake. columnas retiemblan. He Manda commands al the sol sun que no and brille advises y men. guarda bajo He sello las settles on the estrellas. stars. He Él alone solo stretches out the despliega los heavens and cielos y treads upon the camina crests sobre of la the sea. espalda del mar. He made the bear and Creó her la young, osa y Orión, the Pleiades las and the Pléyades y constellations in las the south. cámaras del sur. He does great Hace things. He prodigios cast mighty out, insondables, marvelous things maravillas beyond sin reckoning. cuento. Should Si he be cruza near junto me? a mí, I see him no not. puedo verlo. Should he pass Pasa by? I am rozándome not y aware no of lo him. siento. Should he Si coge seize me? una presa, ¿quién se la Who can quitará? say him nay? ¿Quién Who can le say to him, reclamará? what are you ¿Qué doing? estás haciendo? How Cuanto much menos less podré shall yo I give him any replicarle o answer, escoger or argumentos choose out contra él. arguments against him? Aunque tuviera Even though I were razón, right, no recibiría I could not respuesta. answer him. Tendría que I suplicar should rather beg a mi for what was due me. adversario. If I Aunque lo appealed to him and he citara answered my y call, me I respondiera, could not believe no that he would creo hearken que to me my hiciera words. caso. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Let my prayer come before you. Llegue, Señor, hasta ti mi súplica. Llegue, Señor, hasta ti mi súplica. Daily I call upon Todo you. el día te estoy To invocando, you I stretch out my tendiendo hand. las manos hacia ti. Will you work wonders Harás for the dead? maravillas por los Will the muertos. shades Se arise to alzarán weep las for sombras us? para darte gracias. Llegue, Señor, hasta ti mi súplica. Do they declare your ¿Se mercy anuncia en in the el grave, sepulcro tu your misericordia o faithfulness tu among those who fidelidad en el perish? reino de la muerte? Are your wonders ¿Se made conocen tus manifest, maravillas en la tiniebla your o tu justice in the justicia land of en el oblivion? país del olvido? Llegue, Señor, hasta ti mi súplica, But I, O Lord, pero cry yo out to te you. pido auxilio. With my morning prayer Por la I wait. mañana irá a Why, tu O Lord, encuentro mi do you súplica. reject me? ¿Por qué, Señor, Why me hide from me rechazas your y face? me escondes tu rostro? Llegue, Señor, hasta ti mi súplica. Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y vivir unido a Él. The Lord be with you. El Señor esté con A ustedes. reading from the Holy Gospel. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. As Jesus and his En aquel disciples were tiempo, proceeding mientras on the iban de journey, camino Jesús y someone sus said to him, discípulos, le "I dijo will uno, follow you te wherever you seguiré go." a donde vayas. Jesus answered him, Jesús le "Oxen have respondió, dens las and zorras birds in tienen the sky madriguera y have los nests, pájaros nido, but the pero Son el of Hijo del Man has Hombre no tiene nowhere dónde to rest reclinar his la head." cabeza. And to another he said, A otro "Follow le me." dijo, sígueme. And he replied, Le "Lord, respondió, let me go déjame first where you primero ir a are from." enterrar a mi padre. But he answered him, Le "Let the contestó, dead deja que bury los their muertos dead, entierren a but sus you muertos. go and Tú vete a proclaim the kingdom anunciar of el God." reino de Dios. And another said, "I will Otro follow le you, dijo, Lord, te but seguiré, first let Señor, me go pero déjame primero and be safe despedirme de mi farewell to my familia. family at home." Jesus Jesús answered him, le "No one contestó, who sets a el que hand echa to mano al plow arado y sigue and looks mirando to what is atrás left no behind vale is fit para el for the kingdom reino of God." de Dios. The gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
In the gospel today, we hear Jesus talking about the En el sacrifices that Evangelio would de be hoy, necessary to Cristo follow habla him. de los sacrificios Job necesarios para experienced seguirlo. some of that, of course. Job Even though, of course, he vivió wasn't algo de Jesus ello, wasn't around yet. But Job, a as pesar we've que heard, él no set up a estaba very bad alrededor de la época de readings Jesús, this week. pero Vast Job, understatement, of course. en las lecturas de We hoy, read on Monday that the pasa devil is por allowed momentos to muy torture difíciles. him emotionally, Hemos leído mentally, que se le permite al spiritually, diablo as he robs him of torturarlo all his possessions, mientras le robaba livestock, todas and sus even took his posesiones, children's su lives. ganado e incluso las To this vidas de sus attack, Job hijos. responded profoundly. A este ataque Job Naked I came respondió forth from my profundamente: mother's womb, and naked I shall desnudo go back salí again. del The vientre de Lord mi gave, madre y and the Lord desnudo has taken regresaré. away. El Blessed Señor be the da y name el of the Señor Lord. quita. Bendito sea el Next, nombre the del devil Señor. asked God to allow him to El touch his diablo luego skin, le pide and he would curse him. a Dios And he inflicted permitirle tocarle la terrible piel y physical suffering maldecirlo. upon Job. Severe boils from the soles of his feet to the crown. Llagas terribles en So todo el much that his cuerpo. wife suggests that he just Tanto así curse que su God and esposa die. sugiere que Job maldiga a tells her Dios she y was muera. speaking foolishly. He said, Job "We le accept good contesta que things está from hablando God, and neciamente, we do not que accept aceptamos lo evil." bueno In de his terrible Dios sufferings, Job said y nothing sinful. Job is next acepta visited by todo lo three que of his venga de Dios. friends who tell him Job es that God visitado por punishes 3 the amigos guilty, quienes le dicen but he que Dios maintains castiga a his los culpables, innocence. pero él Unlike mantiene su us, inocencia. who A seem diferencia de to nosotros, have que no problem parecemos questioning God, no tener Job problema would con not do so. cuestionar a Dios, He Job asked, no "Why lo hace. me? Why did you let this happen to me? Where are you, God?" Job believes in his innocence, Job but he cree en will su not put God inocencia, on trial. pero no cuestiona a Job Dios. asks, "Who Job can say to him, to pregunta, God, ¿quién puede what you decirle a Dios, ¿qué But it does haces? bring to mind the question, why Pero do sí good nos people hace suffer? pensar en la pregunta, One of the ¿por qué great sufren questions and las mysteries of personas life. buenas? Uno de los When grandes concerning the misterios question en of la vida. suffering, we need to distinguish between Tenemos que God's distinguir purpose in our entre el suffering and the propósito de devil's Dios en purpose. nuestro sufrimiento y el As we heard, propósito del the diablo. devil was Como torturing escuchamos, Job. el diablo estaba God was torturando a allowing it. Job Everything that porque Satan Dios le estaba does is permitiendo. Todo directed lo que toward Satanás hace humanity. va Everything's dirigido towards hacia evil. la humanidad His desires to como el separate mal. from God. Su deseo es Catechism says it so well apartarnos at de the very Dios. beginning El when it speaks catecismo lo of dice muy bien the al situation of comienzo, Adam and Eve cuando and the habla de la devil's situación de strategy. Adán y It Eva said, y la "Man estrategia tempted by del the diablo. devil, let his Dice, el trust in his hombre creator die in tentado his por el heart, diablo and abusing his freedom, disobey God's command." abusó de su This is what libertad y man's first sin desobedeció a consisted Dios. of. All subsequent sin would be disobedience toward God and lack of trust in his goodness. No The confió en devil la bondad de tempted Adam and Dios. Eve through El, words el that diablo appealed to their tentó a pride. Adán y Eva a God través is de holy, palabras que therefore hacían un llamado God soberbia. does not love you. You can't Dios trust no him. te He's ama, no puedes oppressive. confiar en Dios, te está You can oprimiendo, become your own dice el God diablo. and decide for Puedes yourself ser what tu is right propio and Dios y wrong. decidir por cuenta propia lo Taking a que es different bueno y strategy with malo. Job, Y tomando Satan una inflicts estrategia distinta con suffering Job, upon him. Satanás Taunting of his wife, infringe sufrimiento spells out sobre the él temptation. Curse God and die. And that would y be o le Satan's ofrece idea. una tentación a través de Just su as Adam esposa. and Eve Maldice a chose Dios y muere. spiritual death Así over como Adán trusting y in Eva God, eligieron la Satan would muerte have espiritual won al if no Satan confiar en hadn't Dios. chosen this option. What is God's purpose then in ¿Cuál es el lives of propósito suffering? de Dios The devil's entonces al purpose, permitir que suframos? he tests Conocemos Job el propósito del and diablo. proves his Él puso a obedience, his prueba allegiance, a his love for Job God. su The catechism kind of obediencia sums them hacia both Dios. up in the anointing El of the sick catecismo when it says, lo resume en la unción de "Loneliness los can lead enfermos to cuando dice, anguish, self-absorption, sometimes even despair soledad and puede revolt llevar against God. a la angustia, It can also make a desesperación person more e mature, incluso helping him rebelión discern ante that what Dios, is life pero también nos is not puede llevar a la essential, madurez so he y can turn ayudarnos a toward that discernir which lo que is. no es Very esencial en la often, vida para volvernos illness hacia lo que es provokes a search esencial. for God Muchas and veces a la return to enfermedad Him. provoca una búsqueda de I remember Dios y un about regreso 25 a years Él. ago, I had a parishioner who had a Recuerdo que hace treatable cancer. 25 He años was receiving treatments that tenemos were un effective for feligrés over que 15 tenía years, but it un became cáncer que inoperable. era The treatment tratable stopped working. He durante called me. He 15 wanted años, pero finalmente to ya come no see me in podía person and to reconcile with tener más God. He'd been tratamiento. away from the Así que church for a me long time. llamó, quería And I told reconciliarse con him that Dios, all of us había are estado dying. alejado mucho Some of us tiempo, don't y realize les that. dije And that it was a great grace and a blessing que era if he una knew gran kind of at gracia y least a bendición window que él of when that supiera por lo specific menos. time would come. La gente usualmente no And God sabe gave cuándo va a him morir, time to así que prepare él for that. por lo menos And sabía this knowledge that con un God gave me poquito gave him de time to repent and be anticipación reconciled porque with God tenía before tiempo he para saw him face arrepentirse y to face. reconciliarse con Dios antes de verlo cara Suffering a cara. reminds us that we El are not in sufrimiento nos control. recuerda que no As estamos C.S. en Lewis said with control. his Como terrible dijo suffering of C.S. bone Lewis, cancer for his con wife su in terrible passing, sufrimiento he said, por "Pain is por el God's cáncer de microphone los to huesos de us su esposa,
esposa, y su fallecimiento, Suffering can pry our greedy hands off the things of this el life, sufrimiento and even off of life itself. puede robarnos de todo en esta vida y hasta la Animosity, vida misma. hate, Pero ¿quiénes somos para despair, quejarnos? or God. That was the devil's contention, that Job was Eso era lo que el diablo decía, que Job era un hombre because God justo has blessed him so much.
porque Dios lo había bendecido tanto. Pero Job demostró que Satanás estaba equivocado. Sin embargo, cuando sufrimos, hacem- hacemos la pregunta, ¿amamos a Dios por lo que es o por lo que hace por nosotros? En la Alianza Nueva tenemos muchas bendiciones porque vemos el sufrimiento bajo una luz diferente. Jesús sufrió y murió en la cruz y pagó el precio por nuestros pecados, y Él nos permite que ofrezcamos nuestros sufrimientos con los de Él para que participemos en su redención. Hay un hermoso pasaje que Pablo escribió a los Colosenses: me regocijo en mis sufrimientos por ustedes y mi carne, compenso lo que falta en los suplicios de Cristo en la cruz. Esa cita fue la que San Juan Pablo II usó para escribir su encíclica sobre el significado cristiano del sufrimiento humano. Podemos utilizar nuestro sufrimiento para nuestro bien, el bien de los demás y, por supuesto, para dar gloria a Dios. El arzobispo Shin dijo que hay mucho sufrimiento desperdiciado en los hospitales y esto es aplicable para muchos lugares más en el mundo. A menudo en el sufrimiento la gente grita, ¿dónde estás, Dios? Él está en la cruz, sufriendo por nosotros y con nosotros. Por nosotros, está sufriendo por nuestros pecados y con nosotros en el sentido de que Él carga su cruz como ejemplo para nosotros y fuente de gracia para que carguemos nuestras cruces. Y a pesar que no podemos alegar inocencia, Él sí. El sufrimiento es consecuencia del mundo en que vivimos. Aunque no hay una correlación de uno en uno, un hombre ciego de nacimiento es llevado a Jesús y la gente dice, ¿fueron los pecados de él o los de su padre los que causaron que sea ciego? Y él responde, de ninguno. Una torre cae sobre 15 personas y no es sufrimiento, no es resultado del pecado de nadie aquí en Jerusalén. Conocí a un muchacho de 28 años, saludable toda la vida, estaba en la cancha de baloncesto y murió súbitamente. En la autopsia se dieron cuenta que era un problema de corazón que tenía de nacimiento. No fue culpa de él. Cuando sufrimos, muchas veces es consecuencia de nuestro mundo caído, y pero Jesús es absolutamente inocente y sufrió mucho más dolor en su pasión y crucifixión de lo que somos capaces de imaginar, físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Al entrar, la condición humana ganó la victoria por encima del pecado, el sufrimiento y la muerte. Él se vio tentado de la misma forma. Padre, si esto de ser posible, retire este cáliz de mí, pero hágase tu voluntad, no la mía. Y aceptó la voluntad de su Padre y aceptó la cruz. Nunca hemos de desesperar, nunca hemos de rendirnos. Lo que lucía sin esperanza en la crucifixión terminó en redención. La meta del diablo es llevarnos a la desesperanza. En el gran sufrimiento de Job, él deseó nunca haber nacido, pero él pudo haber puesto fin a su vida y puesto fin a todo eso, pero no lo hizo porque sabía que esa no era la voluntad de Dios. Hace años leí de una mujer que tenía una grave enfermedad e iba a sufrir mucho a causa de ella, y ella quería cometer suicidio antes de que el sufrimiento se pusiera demasiado malo. Pero como Job dijo, no venimos a este mundo para cumplir nuestra voluntad, sino la del Padre. Con la elevación del sufrimiento a estatus redentor, nos da más razón aún para unir nuestros sufrimientos a los de Cristo y no darnos por vencidos, conscientes que la resurrección sigue después de la crucifixión. Si le permitimos a Cristo que nos ayude a cargar nuestras cruces en esta vida, Él nos llevará hasta el cielo. Nadie escapa del sufrimiento en este mundo. Los ricos, los pobres, los populares y los desconocidos, los fuertes y débiles. Puede que no entendamos las razones de nuestros sufrimientos, pero hemos de confiar que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, y lo entenderemos quizá más adelante en nuestras vidas, y si no, entonces cuando veamos a Dios cara a cara. Cuando yo estaba en el seminario había un joven un par de años menor que yo, era el hijo menor de 7. Su siguiente hermano mayor tenía 7 años más. Fue una sorpresa para su familia, pero lo amaban mucho. Entró al seminario, su familia estaba muy orgulloso de él, y después del seminario fue a la Universidad de Teología en Estados Unidos y más adelante en Roma. Y en su primer ciclo en la Universidad en Roma,
And during that summer, his father was having an operation. And his father, it wasn't a Su big padre procedure. estaba teniendo una operación. No era una operación muy grave. Su padre había tenido muchas dolencias durante su vida y sufrimientos y no tenía buena salud, pero lo llamaron para que regrese a casa por la operación. Así que lo hizo. Y regresó a casa y el padre tuvo la operación y regresó a casa. Fell back in his lap. And his mom panicked. He said, "Mom, call the ambulance." Y su padre se puso mal, llamaron una ambulancia. Y cuando su mamá estaba llamando a la ambulancia, él rezó y dijo, Dios, no dejes que mi padre sufra más. Su padre había sufrido mucho, ya era anciano, y cuando su madre regresó, le dijo, Madre, recemos, rezaron el Ave María y el Rosario, y durante ese tiempo su oración fue contestada y su padre murió en sus brazos. Pero como ya dije, él entendió, él pudo aceptar que su padre fue a su recompensa, así que regresa al seminario y 2 años más tarde recibe una llamada que su madre estaba muy enferma y en el hospital y que tenía que acudir inmediatamente. Vuela inmediatamente, no la vio consciente y ella falleció 2 meses antes de su ordenación al sacerdocio. Lo llamé por teléfono cuando me enteré, le di el pésame, yo conocía a su familia. Y él me dijo, no sé por qué mi madre tuvo que morir en este momento. 2 meses antes de su ordenación, una mujer católica muy devota hubiera sido una gran alegría para ella ver a su hijo como sacerdote. Él dijo, no entiendo por qué tuvo que morir en este momento. Y sin pausar dijo, pero los caminos de Dios son inescrutables. Me sentí conmovido. Una hermosa confianza en Dios en medio de tanto sufrimiento por la pérdida de su madre que acababa de suceder. Años más tarde le recordé de lo que dijo y me dijo, ni siquiera recuerda haberlo dicho, pero salió muy fácilmente de su corazón a sus labios, de manera natural. Sí, los caminos de Dios son inescrutables. Tengamos todos esa confianza en Dios, especialmente en las dificultades en nuestras vidas.